Hola Homo sapiens, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Quiero darte la bienvenida. Si no te has suscrito a este canal, pues te invito a suscribirte, te invito a compartir, regálame un like. La verdad es que, como ustedes se han dado cuenta en este canal, la verdad es que soy muy crítico en cuanto a la cuestión, en la situación en la que nos encontramos como humanidad. He hablado a lo largo de diferentes videos en este canal con relación a lo que es la evolución. He explicado toda esta parte de cómo hemos transitado de lo que es el homínido a lo que es el Homo sapiens. Pero realmente tenemos que entender qué es lo que está pasando hoy en la actualidad. Mucho de lo que vivimos hoy es resultado de lo que está pasando, de lo que fue en nuestro pasado. Y esto es de cierta forma preocupante. Si nosotros nos damos cuenta, toda esta parte de lo que conocemos como evolución física, pues sí es evidente, porque hay algunas cuestiones que nos hacen ver esta parte de lo que es la evolución. Pero desgraciadamente, en cuanto a la cuestión de lo que nosotros podemos hablar como conocimiento objetivo y hacer esa transición de conocimiento subjetivo a conocimiento objetivo por una evolución de la propia psicología, es algo que no se puede dar de forma evidente. Ahora, algo que me gustaría compartir con ustedes, porque había aquí quedado como compromiso toda esta cuestión también de hacer conciencia en parte de la sociedad con relación a muchos asuntos, también con esta cuestión psicológica de qué es lo que pensamos y cómo es que realmente lo estamos reflejando en el mundo externo. Los seres humanos desgraciadamente estamos regidos bajo un sistema que nosotros mismos fuimos creando y que ahora somos consecuencia de este propio sistema. Este sistema se va creando o se creó a partir de esta transición que se da del homínido hacia el Homo sapiens. En ese tiempo sí pudo haber algunas diferencias en cuanto a cómo es que nosotros éramos, cómo es que nos comportábamos a lo que sucede en la actualidad, porque hoy en la actualidad pues tiene que ver mucho con estos cambios en la sociedad, con este tipo de diferentes acontecimientos que se han dado. Uno de ellos tiene que ver incluso con la propia tecnología. ¿Quién diría? Un homínido a lo mejor no se le ocurriría ahorita estar grabando como lo estoy haciendo yo con un video de YouTube y que ustedes puedan verlo desde la comodidad de su casa en una pantalla o en un celular. En ese tiempo pues yo creo que era algo que no se podía ni siquiera analizar o pensar, pero sí existía esta parte del chisme, sí existía esta parte de controversia, sí existía esta parte del conflicto, sí existía esta parte de comenzar a entender cómo es que se comportaba la naturaleza y quién era yo como ser humano. Pero eso se comenzó a dar en ese tiempo de forma que el ser humano le ayudó o le empujó a cierta parte de la evolución, pero se fue olvidando, se fue dejando atrás con este interés de conciencia de sí o de comenzar a conocerse a sí mismo. No de en balde personajes como Sócrates, que hablan del conocerse a sí mismo, hace cientos de años nos comenzaban a decir que esto era evidente, que tenía que ser evolucionado, que tenía que ser conocido dentro de la sociedad. Sin embargo, poco a poco hemos ido olvidando todo este tipo de cuestiones. Ahora, mucho de lo que nosotros hemos creado a partir de lo que conocemos como época industrial, en la que el ser humano revoluciona de cierta forma, porque pues he también comentado que han existido muchas revoluciones y una de ellas tiene que ver con la parte de la industria, porque en ese tiempo, cuando en Londres se creaba la máquina de vapor, comenzó a cambiar toda esta cuestión. Lo que entendemos en ese tiempo es que sí comenzaba a haber toda esta parte de lo que es el trabajo. Siempre ha existido el trabajo, siempre ha habido esa forma en el que el ser humano tiene que ganarse el alimento, ya sea trabajando para sí mismo en el campo y cosechando su propia comida para poder él alimentarse y alimentar a su familia, teniendo su propio ganado, sus vacas, sus borregos, sus propios puercos y gallinas, y tener su propio alimento para hacerlo, su propia fruta, sus árboles, sus propias plantas. Esto es como estar en un estado natural al cual yo pienso o considero desde una forma más objetiva viéndolo, esto es sano y es correcto y es a lo que deberíamos de regresar, cosa que a partir de la época de la industria, cosa que a partir del momento en el que el hombre comienza a meter sus manos en la cuestión del alimento, comienza a degenerar, comienza a hacer o a modificar de forma que beneficiara de cierta forma a las industrias. Este canal pareciera ser que está en contra de toda esta cuestión de las industrias, de los poderosos, de los ricos, de las sociedades, que realmente, por ejemplo, se dice por ahí en muchos de estos canales en YouTube, o incluso hay libros, hay autores, hay escritores, hay gente que habla de que hay hilos invisibles que mueven a
a la humanidad. Puede ser, no puede ser. He investigado mucho sobre esto y quizás también detrás de hay poderosos que mueven las industrias, de esto no cabe duda. Pero no enfoquémonos tanto en la cuestión de lo que podría ser o de lo que podría llegar a no ser, en cuestión de si se hace o no se hace por la cuestión de mover estos hilos o que si los poderosos realmente están detrás de para. Lo que sí entendemos es que la industria pues sí es movida principalmente por personajes que tienen poder, que buscan la economía. De hecho, esta historia de la industria nos ha demostrado que una persona cuando invierte en una empresa pues evidentemente quiere buscar una ganancia. Programas en televisión nos han demostrado cómo gente va y quiere demostrarle a estas personas que invierten en sus empresas que tienen una buena idea para poder vender, para generar más dinero, para poder, entre comillas, podemos decirlo de esa forma, ayudar a la sociedad para salir adelante. Pero la verdad es que a través de todo esto que he investigado y analizado, me he dado cuenta que en realidad hay cosas que suelen ser más en cuestión de perjudicarnos como especie humana que beneficiarnos. Más que evolucionar, es como involucionar, más como que ser sanos y hacer lo correcto en cuanto a cómo estamos creciendo y desarrollándonos en nuestra alimentación, en nuestro propio metabolismo e incluso en nuestra propia psicología que afecta directamente, está haciendo todo lo contrario, porque en realidad sí hay una afectación y es muy notoria debido precisamente a este tipo de alimento que se está generando hoy en la actualidad. Como lo dije, en el momento en que las industrias, por una inversión de una persona que se le ocurrió hacer un negocio porque lo que quería era tener ganancias, pues es obvio que lo que quería era pues tener más ganancias porque ese era su negocio. Entonces, al momento de modificar esta parte del alimento, pues obviamente ya no generaba los mismos nutrientes. Lamentablemente vivimos una época en la que la mayor parte del alimento es basura. La mayor parte del alimento que nosotros consumimos ya no tiene los nutrientes que tenían o que gozaban nuestros antepasados, aquellos homínidos o aquellos primeros homo sapiens que caminaban en este planeta, ya no están padeciendo, sufriendo muchas de las enfermedades que nosotros estamos sufriendo gracias a la modificación, gracias a la industria, gracias a que nosotros como seres humanos, como homo sapiens, hemos manchado o modificado todo este alimento que en realidad debería de servirnos para proporcionarnos la energía necesaria para poder evolucionar incluso psicológicamente. ¿Por qué esto es interesante? Porque el cerebro, por ejemplo, es uno de los órganos que requiere de ciertas energías que el propio alimento le proporciona para poder pensar, para poder desarrollar conciencia de sí, para ser consciente de sí mismo. Entonces el alimento es la clave o es principal clave para poder nosotros evolucionar. Pero si este alimento es una porquería, si este alimento es basura, pues prácticamente no va a servir de nada y lo único que está generando son enfermedades en lugar de dar soluciones para la propia evolución o para poder encontrar el propio sentido de vida. Mucha gente regresa a lo natural, mucha gente regresa a sembrar su propia comida, a tener sus propios animales, a tener su propio huerto porque se ha dado cuenta de lo que ahora las industrias están haciendo. Es lamentable que una persona ahora hoy en día se dedique a comprar un refresco el cual se sabe o se entiende porque se han hecho estudios, incluso la Organización Mundial de la Salud advierte sobre estas bebidas azucaradas. Un refresco, una bebida azucarada de 600 mililitros llega a tener hasta 16 cucharadas. Te apuesto, Homo sapiens, que si tú tomas un vaso de agua y le pones 16 cucharadas a ese vaso de agua y te lo tomas, evidentemente lo vas a escupir. Pero ¿qué es lo que está haciendo la industria? La industria le está metiendo aditivos, le está metiendo sustancias químicas que hace que al momento en que tú estés tomando ese refresco, pues evidentemente no lo escupas y lo disfrutas e incluso quieras más. Esto es lamentable porque esto está generando demasiadas enfermedades, esto está generando una descompensación y hay que entender muchas cosas. Hay que saber conocer lo que nosotros somos como propios seres humanos. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿esto qué tiene que ver con la psicología? ¿Qué tiene que ver con la filosofía? ¿Qué tiene que ver con el propio sentido de vida? ¿De qué me estás hablando? Pues en realidad todo tiene que ver. Nuestro cuerpo es el templo, nuestro cuerpo es el que resguarda nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra psicología. Y si nosotros no cuidamos nuestro propio cuerpo, haciendo ejercicio, teniendo un peso ideal, normal, alimentándonos con comida que realmente sea productiva, que realmente sea saludable, que no le estemos metiendo a nuestro cuerpo productos ya alterados como este tipo de pan que venden empaquetado o este tipo de salchichas o jamones
hormones que están procesados, que incluso la Organización Mundial de la Salud también habló que a la larga puede generarte un cáncer, o este tipo de productos ya alterados, porque incluso la propia fruta, la propia verdura, incluso la llegan a alterar. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, Homo sapiens, es importante el poder investigar, analizar y entender nuestro propio cuerpo. Si nosotros ingerimos un refresco todos los días, al momento de entrar a nuestro organismo, nuestro propio cuerpo lo va a resentir porque no le estamos dando la oportunidad de que lo trabaje y deseche ese tipo de sustancias químicas dañinas que poco a poco el cuerpo va a ir alterándose y va a causar estas enfermedades a largo plazo. Por eso es importante entender cuáles son los alimentos correctos y sanos que nos pueden ayudar a tener un cuerpo más sano y que nos permita, principalmente para el propio sentido de vida, para encontrar esta fortaleza, encontrar un trabajo psicológico que nos permita ser más conscientes de sí, un alimento que sea más sano, porque va de la mano de que una buena alimentación en un buen cuerpo sano, hay una buena psicología y mejores pensamientos para poder trabajar en ello. Es importante entenderlo y estos videos, bueno, aclaran o tienen el propósito de ampliar más esta parte de la conciencia y entenderlo de esta forma. Va a haber un sinfín de conocimiento que nos ayude ampliamente a entender todo esto, a entender nuestro propio metabolismo, cómo es que funciona nuestro propio metabolismo y cómo podemos limpiar nuestro propio cuerpo. Hay muchas cosas controversiales en cuanto a qué es lo que debemos de comer, qué es lo que no debemos de comer, ahora qué es lo que realmente es sano y qué es lo que no es sano. He dejado la carne de res porque la carne de res es un producto muy dañino, es carne roja. Ustedes pueden ir y darse cuenta en qué están sometidos los animales, a qué tipo de estrés están sometidos, y que nosotros comamos eso y metamos a nuestro cuerpo carne estresada, pues más daño nos hace. Entonces ese sería un ejemplo con relación a la alimentación sana que nos puede ayudar a nuestra propia evolución y tiene que ver con todos estos productos químicos alterados que ya están tocados y cambiados por el propio ser humano. Por ejemplo, todos estos productos empaquetados, dejemos todos estos productos a un lado, todo este tipo de refrescos que en realidad lo único que hacen es proporcionar enfermedades. La industria no tiene una preocupación más que esta, ganar dinero, no les ocupa realmente nuestra salud, en que estemos bien, en que estemos psicológicamente bien o que estemos en nuestro cuerpo físico con salud. Una persona que está detrás de una empresa, de una industria que está ganando miles de millones de dólares todos los días dando basura de alimento, esta industria, este poder que está detrás de ello, lo único que quiere es vender, tener más y más dinero, porque ahora desgraciadamente en lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, lo que mueve es el dinero. Lo decía el autor de Animales a Dioses, Yuval Noah Harari, al cual les invito a leer, es un libro maravilloso. Él dijo que el invento más impresionante o magnífico o que ha convencido a toda la humanidad en comunión social es el dinero. No hay otra cosa en la que no crea la humanidad que no sea el dinero. Podremos tener diferentes dioses, diferentes filosofías, tener diferentes religiones, pero en realidad todos creemos en el dinero. Entonces lo que mueve hoy a la sociedad ya no es el sentido de vida, ya no es el por qué estoy aquí, qué hago aquí, hacia dónde voy, qué soy como ser humano. Ahora desgraciadamente es el dinero. Dejo ahí esa idea, dejo ahí esos conceptos, dejo esta filosofía, dejo este razonamiento, lo dejo al aire. Tomemos lo que nos sirve, tomemos lo que nos pueda ayudar a evolucionar. Gracias por haberte quedado en este video hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte, que compartas y entonces nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.